and there are 3 parallel sessions going on. Ours is the one on adaptation and disaster risk reduction. So thank you for being here. I know that all of the subjects that have been chosen for the parallel sessions are all interesting, but we hope that ours is going to be particularly so. And if you look at the individuals who are going to speak, and this session is going to be a little bit different. Normally what we have is there is an expert who makes a keynote presentation, and then we discuss on it. But what we are going to do today is there are 3 members of parliament here. I'm from Bangladesh. My colleague to the left is David Penuelo. He is from Micronesia. And to my right, we have Andrea Molina. So Bangladesh, Micronesia, and Chile. Very different backgrounds. Micronesia with a population of 120,000, over 500 or so islands. Bangladesh with a population of 140 million. So you can see the range between the two. And in between, of course, we have Chile, which is around 17 million. So this is a very interesting subject. And what we are going to talk about is our own country experience in terms of what has worked, what has not worked, and also try and look at the challenges of adaptation and disaster risk reduction at the various levels, at the local level, at the national level, and also, of course, at the global level and international level. So because the time is very short, what I suggest we do is each of us will speak for about 5 to 7 minutes. I do want to have some time for question and answers. We want the sessions to be as interactive as possible because this is a very, very interesting subject. And it affects countries across the globe, whether rich or poor, developed, less developed, doesn't matter where your geographical location is. So I hope it's going to be an interesting session. And then after the Q&A, we are going to try and wrap up what we have discussed. So first of all, may I request upon Honorable David Penuelo from Micronesia to share his experience. And then I will request our Honorable Member of Parliament from Chile, Andrea Molina, to my right, to say, and then I will say a few words, and then we'll open up the floor. Thank you for your help. Yeah. Okay. Thank you, Saber. Good afternoon, colegas delegados, parlamentarios, congresistas. Antes de decir algunas palabras, como copresidente sobre este tema esta tarde, quisiera hablar sobre legislación, cambio climático, reducción de desastres, de riesgos de estos desastres. Pero antes de esto quiero expresar el agradecimiento de mi delegación a Globe México, al Congreso mexicano, que pertenece a Globe International, y también al secretariado de Globe International por permitir que la delegación de Micronesia participe, asistir aquí en esta conferencia. Soy David Panuelo, soy uno de 14 miembros de nuestro Congreso de Micronesia. Presido la Comisión de Recursos y Desarrollo. Tenemos un Congreso de 14 miembros y este representa, tal como nuestro presidente lo ha dicho, 120,000 personas que están dispersas en 500 islas en un área oceánica más o menos del tamaño de Estados Unidos. Tener un océano tan grande significa que nuestro presupuesto de pesca tenemos más o menos 40% del presupuesto nacional en Micronesia. Después de escuchar al profesor Bailey sobre su presentación tan informativa acerca de la situación de recursos naturales, me puse a pensar sobre maneras en que los esfuerzos pudiesen ser llevados a la acción para tener los tipos de programas que nuestras legislaturas respectivas pudiesen tener para la instrumentación
de programs programas to con miras combat a la climate acción change. para combatir el cambio We have climático. reefs and mangroves, Tenemos nosotros Forest arrecifes, and tropical- manglares, también tenemos humedales, mangrove forests and tropical selvas rainforests, tropicales, rich in biodiversity. bosques tropicales which en is general, under una gran threat. diversidad, y todo esto está bajo amenaza. When we were in DC, Cuando estuvimos in en March, Washington D.C. en el mes de Micronesia marzo, was listed as Micronesia among se 8 le countries that presentó are entre 8 progressing with países flagship que están legislations entonces teniendo in the area of legislaciones climate change. estafeta, por así llamarlas, en relación con el cambio We climático. didn't do it because we wanted to be No on the list. lo hicimos We did porque it to queríamos protect estar our en la way of life. lista insignia, sino porque queríamos proteger nuestra fauna y Large nuestra segments flora. of our population Enormes are still segmentos dependent de on la subsistence living, farming población and fishing. tienen están a niveles de subsistencia, es decir, la pesca But the passage of a los climate cultivos, change legislation pero is la only the legislación beginning. del cambio As climático you es solo members el of inicio, como parliament ustedes miembros de parlamentos lo saben muy bien. The greater challenge is Los retos implementation. mayores And the que fastness of tenemos our tienen que ver con la country doesn't make it easier implementación when we, y members of obviamente Congress, nosotros, miembros would del have to Congreso, consult tendríamos with our que siempre estar conscientes stakeholders, de esto, pero tenemos our que consultar a respective nuestros state diferentes governments, participantes, a nuestros communities, gobiernos groups respectivos, of a women, nuestras comunidades, grupos de mujeres, and all así across our como population in consultar our a toda respective, nuestra island población en states. nuestros estados, islas While we are correspondientes y having the dialogue respectivos. here, Estamos teniendo un we are excelente living the diálogo effects of aquí. climate Y change. Our en este population is mismo fighting the momento effects of vivimos los climate efectos change, del cambio such climático y as nuestras poblaciones los inundation of están combatiendo. Por ejemplo, salt la water in our inundación food source, de such as agua taro patches, salada en inundation of nuestros salt water in our drinking sembradíos water y wells, también erosion contaminación of coastal nuestros pozos de agua areas potable, with erosión rich también. Frequent Todas estas storm surges cosas as que tienen que ver, por recently ejemplo, con happened in the tormentas Republic como of the ha Marshall sucedido en las Islas Marshall, and por one of ejemplo, our states y in unos the de nuestros Federated States of estados también Micronesia. en los estados federados de Patterns of El Micronesia. Niño Tenemos también phenomenon is patrones also del bringing in fenómeno del extended dry niño, que spells también to our island significa que populations. tenemos muchos issue periodos de before us sequías this y de morning, inundaciones. what Como makes escuchamos good esta climate change mañana, alguien legislation, preguntó, ¿qué adaptation es and una disaster legislación risk contra el cambio management? climático? ¿Cómo podemos tener When I entonces think las about medidas the para actions luchar we're doing contra in los desastres Micronesia, naturales? Lo que estamos haciendo en Micronesia Building seawalls is no longer es, cost effective. nos damos and it's cuenta an que outmoded hemos estado haciendo way cosas que of ya dealing no with son disaster eficaces. Tenemos risk que enfrentar management este riesgo, este manejo de riesgo de desastres. and reduction. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos As a tomar member of medidas a de small reducción de island riesgo? country, Como miembro de un Congress, pequeño país isleño, I see that the bad veo news que is la that the mala international noticia instruments on es que climate los change are not instrumentos moving as internacionales fast no as están it avanzando should to tan combat rápidamente climate como change. deberían para combatir el cambio climático. But when I look at Sin us embargo, here, the cuando good news nos is veo a that todos we are here nosotros at aquí, Close la buena nueva, to quiero our decir, es que utmost estamos hablando to pass aquí para hacer legislation lo that más que would podamos para aprobar accelerate legislación que pueda actions acelerar in the las combat of, acciones climate change. en el combate del cambio climático. So what makes a good Por climate change tanto, legislation? ¿qué es una buena legislación contra el cambio climático? En la experiencia de mi A good país, climate change una legislation buena must have good legislación design debe which is tener un buen responsive to diseño, global es needs. decir, algo que responda a las Not necesidades cut-and-paste globales. No type of tiene que legislation. ser una It legislación must de also cortar be y based pegar, on no que se tiene international que basar standards. en normas It should be flexible internacionales and y debe realistic. ser flexible It y should realista. get the Debe, political por otro support lado, tener el within apoyo parliaments político dentro de and los in our parlamentos, executive así como dentro de nuestro branches of government. poder ejecutivo. Support must also come El from apoyo international también debe organizations like provenir GLOBE. de organismos internacionales como GLOBE. It also must Y have a good también debe follow-up tener un on buen these proceso de legislations. It is seguimiento para imperative las that legislaturas, parliaments para las also exercise legislaciones, their es decir, los oversight parlamentos tienen que functions. ejercer sus In funciones the de Congress of supervisión. En Micronesia, el that is one Congreso of de the effective Micronesia, esta tools es una that de we las use, efectivas oversight herramientas que role that usamos. we have La to make sure supervisión, that el papel de coordinación y national supervisión que action tenemos para programs are asegurarnos que los programas implemented nacionales se at the instrumenten executive level, a because if nivel we don't, ejecutivo, then these puesto que are si no lo just hacemos, sabemos que legislations that will entonces sit estas legislaturas estarán and ahí gather solo sobre dust. papel y van a estar ahí nada más recolectando mucho polvo. Adaptation and La disaster risk adaptación y reduction también is la typical in reducción small del island riesgo de countries with limited desastre es muy resources and importante capacity. y también muy difícil en países isleños tan pequeños Our con pocos Climate recursos. Change Act, as I Nuestra have said, ley de calls cambio for a climático, national como action dije, program. estipula un programa nacional. This morning, Esta mañana
Some of you delegates may have Algunos de seen ustedes or watched the quizá ya vieron President of Kiribati al on presidente CNN en talking about the challenges of CNN climate que change, está that it hablando might sobre be el cambio already too climático, late. que quizá ya sea The demasiado actions tarde, that dicen our muchos funcionarios, respective muchos parliaments are presidentes, doing. y en relación con lo que los So, parlamentos as I están stand here haciendo, as a quizá member of our demasiado Congress in tarde. Micronesia, Yo I aquí urge estoy each one of frente a us ustedes como to miembro del return home Parlamento with de the lessons Micronesia y les learned pido a todos que and put it regresemos a to- nuestros países put it con into las action lecciones so aprendidas y that que las collectively llevemos we a la acción can para que colectivamente effectively fight podamos eficazmente effects combatir, of luchar climate contra change. los efectos del cambio climático. I want to also Quisiera, asimismo, say here that decir aquí Micronesia que has Micronesia also proposed también ha amendments to propuesto the enmiendas Montreal Protocol al to protocolo de Montreal ban HFCs para and our climate change proscribir Act in the Congress of HFCs, y Micronesia nosotros en el does Congreso ban de the Micronesia import nosotros use también queremos proscribir el uso HFCs. de HFCs. So this is one way Por of tanto, combating esta es una manera the de combatir immediate threats to climate las change. amenazas I inmediatas al heard cambio countries that have not climático. supported this Conozco países que no han apoyado esta amendment proscripción to y the esta Montreal enmienda Protocol del to kindly protocolo do de so as an Montreal. expression of our Les insto a collective que lo effort. hagan como parte de nuestro esfuerzo colectivo, señoras y señores. So I will conclude here in the Quisiera interest of time. concluir, puesto que As no one of tengo your más co-chairs, I tiempo, look forward to como uno de sus moderating this and copresidentes, inviting espero members to realmente comment poder moderar on your esta reunión respective de manera apropiada countries', y obviamente que experiences esperamos on escuchar la the topic experiencia de before sus us. países sobre Thank el you very tema que much. tenemos ante nosotros a ser discutido. Mil gracias. Thank you very much, David. Muchas and also for gracias being a very responsible co-chair. por ser un You copresidente finished tan within the time responsable. that Usted was terminó allocated. dentro del tiempo Now, que se le I'll adjudicó. just say a few words because I Solamente think time is quisiera decir limited. unas And what palabras, I want puesto to que do is, tenemos instead of tiempo going limitado. into Es decir, en details vez of de entrar a legislation, hablar sobre try and detalle set for you en relación con the legislatura, conceptual quisiera framework, hablar which I think is sobre very, very el important marco when we are conceptual que me looking at parece disaster sumamente risk importante reduction, cuando estamos climate viendo la change reducción de adaptation. riesgo de desastre y And también la I want you to adaptación al think of cambio a climático. board, Quisiera a que whiteboard or a pensemos blackboard, whatever entonces you de un can think of, pizarrón and then think of y three luego dots. piensen ustedes de 3 The puntos first sobre dot esa pizarra. is El climate primer change. punto es el cambio The climático. second dot El is segundo disaster punto risk reduction. es la reducción de And the riesgos third dot de desastres is y el tercer sustainable punto development. es desarrollo Now, sustentable. how can we, Ahora bien, as ¿cómo podemos legislators, nosotros como connect legisladores and join the three conectar, dots ir together? juntando esos I 3 think it is puntos que tenemos en la absolutely vital pizarra? Pienso that que es we absolutamente understand the vital que linkages entendamos between the los three vínculos issues. entre los 3 And of course, asuntos. we are meeting at Y a por time supuesto estamos when reunidos the en un global momento process en que el on all proceso three global fronts, en on todos los disaster 3 risk frentes, reduction, es decir, la next reducción de year we riesgo de will have desastre, the el successor próximo to año the Hyogo tendremos Framework for Action. entonces Of course, climate la change, we have COP21, continuación de los and diferentes also in marcos que terms hemos of definido y sustainable también development, the el MDGs are going to be desarrollo replaced by a new sustentable, set of los objetivos sustainable del development milenio goals. serán So this is the reemplazados right por time nuevos for objetivos. us Entonces as estamos hablando del legislators momento to oportuno really para look que at nosotros this como issue in legisladores detail. veamos And este the word asunto en gran leadership has detalle been y la mentioned palabra quite a few liderazgo times se ha over the mencionado past 2 varias days. veces en los And últimos this is 2 where días leadership comes y es in, aquí donde in entra en seeing the juego el wider liderazgo picture para ver el and panorama connecting más the amplio dots y so that we poder can see the conectar los synergies, puntos y we poder can ver see las the sinergias, benefits poder ver of los looking at beneficios these two issues de analizar together. estos 3 If I asuntos de talk manera about mancomunada. Bangladesh, Si in my hablamos de own country Bangladesh, experience, que es la I can give you experiencia the de mi whole list país, of what puedo darles happens on una climate lista change muy larga de impact. qué pasa From rising con sea el levels, impacto de cambio displacement of climático. people, Suben los niveles del salinity mar, inclusion, las personas tienen impacts que of food desplazarse, security. These are all impactos there. sobre We know la about those. inocuidad de los And then alimentos, we la also look seguridad at, de los well, what alimentos can be también y done about muchas these otras things? cosas. ¿Qué podemos And in hacer ante Bangladesh, todas it estas is not cosas? just laws, it Bangladesh is no also solo policies that trabaja are en leyes, important. sino también And con we have what we políticas que refer son to as the importantes. Bangladesh Nosotros Climate Change tenemos el Strategy cambio and climático Action de Plan. Bangladesh, So don't que tiene always un think of plan de legislation, acción y una also think estrategia. of No what solamente policies you can hablamos de put los in problemas, place sino de to las respond to the políticas que issue. podemos Because establecer para ultimately, as responder. legislators, Porque we como are supposed to legisladores protect the se people supone que that we protejamos a represent. nuestros pueblos que And in the case of representamos. Bangladesh, Y en el you caso know, de whether it is food Bangladesh, security, sea whether it is seguridad poverty alleviation, alimentaria, these are all very alivio de important la measures that pobreza, we son have in todas the context medidas of climate importantes change. que tenemos en el contexto If you del look cambio at the climático. losses Ahora bien, that si vemos las Bangladesh has pérdidas suffered, que and I want Bangladesh to ha share some sufrido y quisiera statistics with you. compartir algunas estadísticas con Over the ustedes. last En los 9 or últimos 10
10 9 o 10 años, las pérdidas que Bangladesh ha sufrido se acercan a $6 mil
millones de And we have dólares. had almost Y 500,000 hemos tenido casi people 500,000 personas que han Now, this is muerto. the impact of Ahora climate bien, este es change. el impacto del Let's cambio look at the climático. global picture. Veamos entonces el And if you look panorama at- global. if Y you si hear the vemos o si statistics, ustedes I think escuchan you las will also be very estadísticas, pienso que surprised. también se You know, sorprenderán from bastante. 2000 to 2012, Del 2000 a 2012, what is por the ejemplo, economic loss ¿cuál es la on account pérdida of disasters? económica debido a The economic desastres? loss is La US pérdida dollar económica en dólares 1.7 estadounidenses trillion. Not even 1.7 billion, 1.7 billones. trillion. Estamos That is hablando the de amount of loss. millones de The millones number of people de who have been dólares. El affected, número de personas 2.9 afectadas, billion, 2.9 mil billion millones, people no affected. millones, And the number 2.9 of mil people millones, killed, y el número de personas que han 1.2 million. muerto, So if you 1.2 look at climate change, millones. Entonces, si vemos el adaptation, cambio if you look at climático y disaster la risk adaptación reduction, you y see la that there is a reducción de very clear riesgos connection. por desastres Because naturales, 80% of podemos the ver que hay losses una conexión are porque in fact 80% de on las account of pérdidas de hecho se climate-related deben events. a eventos Now, relacionados con el think for clima. a second, Ahora bien, if pensemos climate un change was segundo, not an si el issue cambio today, climático no fuese un let's say problema en climate este change is momento, not an digamos issue que el in the cambio world. climático no es un Even problema en then, el mundo, como sustainability supuesto, pero would be aún a así la challenge, because by sustentabilidad sería un reto 2030, porque para which is el another 15 years, 2030, dentro the de world will 15 need años, el 50% mundo more necesitará water, 50% world más will agua, need el mundo 50% también more food, necesitará and it will 50% need más alimentos 45% y more energy. 45% So when you más energía. superimpose Entonces, cuando the nosotros impacts of climate sobreimponemos change on los this, you impactos can del see cambio how climático difficult sobre todo esto, podemos ver sustainability cuán becomes. It difícil becomes a se huge convierte la challenge for us. sustentabilidad. So Es un this is why enorme it is reto que very, very enfrentamos. Es important por eso to link que the es three. sumamente importante And when we vincular talk los about tres puntos. disasters, Cuando hablamos de Rachel desastre, Kite por otro made a lado, presentation yesterday ya from the ayer World Bank. escuchamos una And she presentación made the por point parte del that Banco every Mundial dollar y la we spend on ponente dijo que disasters, cada dólar que 94% gastamos en goes to desastres, spending the money 94% es after para disasters. gastar el dinero So when you're después del looking at desastre local mismo. Entonces, legislation, cuando vemos la try to legislación legislate local, so that hay que we can be legislar de risk tal manera sensitive. que podamos ser We sensibles reduce a the los risk riesgos of para disasters, reducir el not riesgo just de los come up desastres, with no assistance solamente after a para disaster dar has asistencia y struck. ayuda So después de que nos risk-resilient golpeó development, el how can we have desastre. ¿Cómo legislation podemos for that tener becomes legislación very, very important. antes de que We sea el just don't wait desastre? for a Esto es muy disaster to importante. happen. No podemos We estar try and esperando build a que our suceda el resilience. desastre. We try and Tenemos que reduce the tener risk so resiliencia, that when the reducir el disaster riesgo strikes, de tal the manera que impacts are cuando going to golpee el be very, very desastre limited. los Again, in the impactos interest of sean time, muy I just limitados. wanted to Puesto set que the no tengo más contextual tiempo, framework solo and quería conceptual linkages presentarles a between the ustedes el three, which I think contexto y are los very, very vínculos entre important. estos tres puntos So que I son will finish sumamente my initial importantes. comments at that. Concluiré mis And now comentarios request Andrea iniciales y Molina ahora Andrea to have Molina, her, señora, tiene usted conversation la with you, palabra. and then we will Ella open va a up the floor conversar con for ustedes question y and luego answers. Thank you. abrimos nuestra sesión a preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, Bien. primero que todo muy contenta de estar acá hoy día, de poder tener este espacio de conversación, de participación. Quisiera contarles un poco acerca de Chile. Ya mi compañero el diputado Chávez les habló un poco de las leyes que se han hecho y algunas de las propuestas que están apareciendo en los últimos meses, en los últimos años. Principalmente en temas de legislación, Chile está débil en legislación y hay poca legislación sobre temas medioambientales, sobre lo que significa el poder fiscalizar también. No hay normas, por ejemplo, de agua, de aire, de suelo, son fundamentales. No podemos hablar desde lo macro cuando en lo micro no estamos haciendo las cosas acorde a las necesidades que tenemos. No tenemos implementadas muchas de las normas que hoy día deberían estar funcionando, no están implementadas como corresponde. Por ejemplo, hoy día tenemos una norma de termoeléctricas que nos demoramos muchos años en tener. Si lo hubiésemos tenido hace 20 años atrás o mucho más, el país no estaría contaminado como está contaminado. Y habríamos pensado muy bien el cómo construir una matriz energética acorde también al tipo de país que somos, a la calidad del aire que tenemos, a los lugares donde vivimos, cuánta gente, cuánta población. Ha faltado ahí el sentarse a pensar cómo uno quiere construir un país. Finalmente, cuando vemos este tipo de cosas, nos damos cuenta que
Hemos avanzado en tribunales medioambientales, en una superintendencia de medio ambiente, que son importantísimos. Pero ¿qué pasa si no vienen con recursos? ¿Qué pasa si Hacienda, el Ministerio de Hacienda, no le pone recursos a ese tipo de herramientas? Sencillamente quedan muy limitadas, no pueden dar la solución a las problemáticas que se presentan y finalmente terminamos en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Y no nos permite avanzar en los temas que son prioritarios. A partir de ello, vemos que hay una mala gestión en varias áreas, que es lo que yo les comentaba, en que no podemos, por ejemplo, tener una herramienta como corresponde en la línea de los derechos de agua, por ejemplo. Que se entregan más derechos de los que se deben entregar en zonas o en cuencas declaradas agotadas. Ese tipo de cosas son las que no pueden seguir sucediendo. Debemos generar políticas de Estado que realmente se puedan implementar con los recursos que corresponden, con la conciencia que corresponden y con la seriedad que corresponden. No puede ser que cada gobierno que entre cambie las reglas del juego, porque eso hace que avancemos un paso y retrocedamos 2 o 3. Y es lo que ha estado sucediendo de alguna manera en mi país, y creo que aquellos que hemos estado en los temas medioambientales, yo tuve el honor de estar 3 años a la cabeza de la Comisión de Medio Ambiente, donde implementamos justamente tribunales medioambientales, la Superintendencia de Medio Ambiente. Nos costó muchísimo sacarlo adelante. Pero ¿qué pasa si no tienen recursos? Hoy día la demanda es mucho más grande de la posibilidad de solución que tenemos. Hablamos, por ejemplo, de matriz energética al principio. Les cuento que el 45% o más está judicializado de los proyectos para poder generar energía. Y eso estoy hablando de proyectos contaminantes como proyectos verdes o no contaminantes. Ese es un tema tremendamente complejo. ¿Y por qué está judicializado?, se preguntarán ustedes. Porque resulta que la población, la gente, ha empezado a tener una conciencia distinta a partir de lo que son los temas medioambientales, de cómo me afecta a mí, de dónde yo vivo y qué es lo que yo recibo por tener una termoeléctrica ahí, por tener una fundición ahí, por ser pescador e ir al mar y no poder sacar un producto porque está contaminado, y que el gobierno no me apoye, no me subsidie, no me ayude, ni teniendo buenos hospitales, ni buenas carreteras, ni la posibilidad de tener salud como corresponde. Cuando son zonas de sacrificio, los criterios no pueden ser los mismos. Primero, no deberíamos haber llegado ahí. Pero estando en esa situación, tú no puedes tratar a un enfermo igual que a una persona sana. Y todas aquellas personas que están viviendo en zonas de sacrificio, lógicamente que se han empezado a empoderar. ¿Y por qué les cuento esto? Por lo que les decía anteriormente. Se han judicializado muchos de los proyectos porque la gente no cree en la institucionalidad. No creen que realmente se estén haciendo las cosas para resguardar la salud de las personas y el medio ambiente. Entonces, finalmente van a juicio, van y generan un recurso de amparo para bloquear el proyecto, sea no contaminante o sea contaminante. Es ahí donde nosotros necesitamos también generar las confianzas, generar el vínculo con las personas en cada una de las zonas y no llegar a esta instancia donde se les dan 60 días, por ejemplo, a un proyecto como un proyecto minero, por decir algo, o una termoeléctrica, donde la gente tiene 60 días para presentar sus observaciones. Y resulta que les presentan así una cantidad de papeles que no tienen la idea de, que no los entienden, que no tienen un equipo de abogados que pueda trabajarlos, y finalmente entregan las observaciones y no son vinculantes. No tienen ninguna injerencia real en si el proyecto va a realizarse o no. Finalmente, ¿qué hace la gente? Se empodera, sale a las calles, bloquea las carreteras, limita el crecimiento. ¿Pero por qué? Porque no hemos sabido hacer las cosas, no hemos sabido escuchar al pueblo y poder zanjar esa situación para poder avanzar como corresponde y entregarle las condiciones que se merecen. Es ahí donde nosotros tenemos una grave falencia, y es en la confianza y en la credibilidad de las instituciones y de las herramientas que tenemos hoy día para poder entregarle calidad de vida a las personas. No me quiero alargar mucho más.
tenemos también un tema que es súper importante, que tiene que ver con los países desarrollados y nosotros como en vías, ¿no es cierto?, de ser desarrollados. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué países que son desarrollados van e invierten y hacen proyectos en los nuestros? ¿Por qué no respetan, por ejemplo, lo que ellos tienen como obligaciones en sus países? ¿Por qué cuando van a Chile implementan un proyecto X y resulta que no cumplen ni siquiera con la normativa local? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar eso? ¿Y por qué, si los vemos que ellos ya están en otra etapa, tienen otros recursos, por qué no respetan estos países que necesitan para poder ser desarrollados tener una matriz energética como corresponde? Y lamentablemente muchos de estos crecimientos son a costas de fósiles, ¿no es cierto?, y de la calidad de la vida de la gente y también del medio ambiente. Ahí hay un tema tremendamente relevante donde nosotros tenemos que unirnos, tenemos que trabajar juntos, porque ahí hay una deuda también, porque nos necesitan nuestras materias primas, pero ¿a qué costo? A costo del país. Ese es un tema que tenemos que abordar en algún minuto y trabajar como corresponde. Los bajos presupuestos, como lo planteaban ustedes también anteriormente, tanto locales como internacionales, para poder apoyar a los países subdesarrollados. Y, por otro lado, también la prevención, que es un tema que, diputado, usted planteó hace unos minutos. No podemos reaccionar cuando ya han sucedido los desastres. Tenemos que generar programas y trabajos de prevención, de poder adelantarnos a las situaciones, como por ejemplo en mi país, que es un país de terremotos, ¿no es cierto?, donde hemos tenido tsunami. No podemos estar esperando que el país esté en el suelo para recién reaccionar. Es ahí donde tenemos que tener protocolos de emergencia que funcionen como corresponde y realmente darle a la gente o tratar de darle la mayor seguridad posible. No me voy a extender más para que sigamos debatiendo, conversando y ustedes también puedan tener la posibilidad de preguntar, de contrapreguntar y contarnos también sus realidades. Gracias. Thank you, Andrea, for making that very essential and I think very appropriate point. That when we frame legislation, we should do it keeping in mind Creo que that it is deberíamos something hacerlo that the recordando people que can esto es relate to algo and the people a lo can cual accept. se pueda So having relacionar y the aceptar people la on board, gente. Si having la the gente trust está a and bordo, confidence si tenemos is su something confianza, very, very important and es something algo that makes sumamente good importante legislation. y es algo so que what, favorece la buena as I've said, that we legislación. Como want to have an dije, interactive queremos session. tener una I can sesión see a interactiva flag y being raised veo there, que so levantan my una co-chair bandera will por allá, recognize por lo you. tanto mi And I copresidente can see is that the acepta Marshall y Islands, veo yes. aquí a la And, persona de las anyone Islas else? Marshall. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Is that Ghana? Africa, the one over there? África, Ghana, la persona que está por allá. Okay. So we have three. Bien, Any entonces other, tenemos any other 3 interventions? participantes. ¿Alguien más quiere intervenir? Philippines? Las Filipinas. Okay. So we have Bien, 4 tenemos interventions. 4 So intervenciones. please, Por rapidly make favor, your point rápidamente by sitting señalen where you are su seated. punto. We don't want to waste Quédense time en su for you to lugar. No walk up here. queremos perder And, tiempo if it's a caminando hasta acá question al to a frente. Si es particular una individual, pregunta para please una specify persona en lo that. específico, If it's a por comment, say favor so. díganlo. Si es un And, we comentario, want to, díganlo también. try Lo que and, queremos finish this es session as tratar quickly de as possible. terminar esa Thank you sesión for lo your más cooperation. rápidamente So the posible. co-chair Gracias por will su now cooperación. recognize- El copresidente, entonces, le cede la palabra. Can you introduce yourself, please? ¿Se puede بسم الله presentar? Sí. الرحمن الرحيم. أنا سيدنا أمينة الرحيم. العينين من البرلمان المغربي. أنا عندي سؤال وتعليق في نفس الوقت. بالنسبة ونحن Tengo una نناقش pregunta. كيفية التقليص من Como الكوارث estamos الطبيعية. discutiendo ahorita cómo أنا podemos أتساءل في reducir معظم los بلداننا desastres لأن naturales. نحن هنا لا نمثل En nuestros الحكومات بقدر ما نمثل البرلمانات. nosotros no والبرلمانات presentamos هم مصادر gobiernos, التشريع. presentamos في كل ما congresos يتعلق y بالبيئة parlamentos وحماية y sobre todo en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cómo podemos prevenir de los desastres? Ya saben que las iniciativas que lo plantean los gobiernos más grandes que las iniciativas que plantean los parlamentos. Necesitamos mecanismos para apoyar los parlamentos en todo el mundo a nivel experiencia, a nivel técnico, a nivel legislación, a nivel programas nacionales para prevenir de los desastres naturales. La segunda pregunta, en la ausencia de infraestructura de legislación, queremos ver, por ejemplo, el presupuesto que aprobamos de cada país, no hay ahí una parte importante para prevenir de los desastres naturales.
queremos dar una importancia al presupuesto para enfrentar los desastres y apoyar al mundo, porque todo el mundo está sufriendo, sea de desastres de terremoto, sea de inundación o lo que sea. Las víctimas de estos desastres son víctimas. Quiero preguntarles, ¿podemos hacer como parlamentarios sacar leyes que podemos obligar a los gobiernos a poner un presupuesto de fondos especiales para prevenir de los desastres naturales o no? Esa es mi pregunta, y traer apoyo internacional. Gracias. Yo creo que sí se puede. Creo que justamente estas instancias en las que estamos son las que nos dan la posibilidad de generar las sinergias que se están esperando. Siento que no solamente podemos construir legislatura, sino que también Ban Ki-moon lo ha dicho hace bastante rato, que es interesante y importante generar un tipo de herramienta de fiscalización, tanto en los temas medioambientales como en los de salud, y que realmente se cumpla lo que cada país acuerda y que tiene que, en el fondo, resolver. Esos son temas relevantes, y el hecho de poder juntarnos acá en GLOBE, de poder aunar las experiencias, también nos da la posibilidad y la fuerza de conseguir recursos internacionales que nos ayuden justamente en tratar de tener mejor legislatura, de poder mitigar, de poder adaptarnos y de poder también conseguir esos recursos tan fundamentales y también generar la conciencia. Yo creo que ahí es fundamental el trabajo de la educación, pero sí se puede en la medida que nosotros tengamos claridad de cómo trabajar las cosas unidos. I thank you. Now the chair wishes to recognize a gentleman from the Republic of the Marshall Islands. Thank you very much, Mr. Chairman. Gracias, señor presidente. I'd like to take this opportunity to thank you for giving this time, to say a few words. It will be only a statement. I come from the Republic of the Marshall Islands. I'm the Speaker of the Parliament, a country made out of about 1,000 islands scattered over the Pacific. Estamos hablando de estas 1,000 islas en el Océano Pacífico, y aproximadamente 2 millones están por arriba del nivel del mar. Mine is a country of Yo vengo del país en donde el océano se está subiendo su nivel más rápidamente que ninguna otra parte del mundo. Tenemos esta oportunidad de recuperar algunos campos. Tuvimos tifones, recursos naturales, y básicamente hemos sufrido muchos desastres naturales en mi país. El gobierno tiene que declarar que hay desastres naturales. Hemos sufrido épocas en donde más de 1,000 personas se quedan sin alimentos, sin agua. Nos han dicho nuestros expertos que podemos esperar una estación de secas muy severa este año. Hace una semana, nuestro ganado en el sur no ha podido tener alimento y agua. Estoy hablando también de lo que pasa con nuestros puertos. Los desastres naturales se han pronunciado más durante los últimos 3 años. Y como dije previamente, esto se debe al cambio climático. Estamos todavía en vías de recuperación de estos desastres, y creo que no será la última vez que enfrentemos esta situación. Estamos sumamente preocupados por el futuro, en donde podamos
adaptarnos y prevenir. A pesar de todo esto, nosotros no estamos esperando, y aun cuando somos un país pequeño, estamos comprometidos a dirigir el camino, tal como he elaborado al inicio de la sesión de la apertura, que estamos solidarizados en nuestras comunidades respecto a la energía solar. Queremos convertir a nuestro país en un país negativo en cuanto a emisiones de carbono. Nosotros estamos dirigiendo algunos de los ecosistemas más ambiciosos en base a la adaptación, a estos esfuerzos de adaptación, y estamos enfrentando estos retos subregionales, incluyendo al estado de Micronesia y de Palau. Y en esta conferencia se ha mencionado que deberíamos de trabajar juntos para que podamos encontrar algún tipo de solución que ayude a salvar el mundo y especialmente a nuestros propios estados-nación, nuestras pequeñas islas. Gracias, muchas gracias a usted. Le damos las gracias a la persona de las Islas Marshall. Es un buen ejemplo de los esfuerzos naturales que se tienen factoreándolo con lo que estamos haciendo a nivel internacional. Quisiera yo reconocer al caballero allá, por favor se presenta y el país de donde proviene. Muchas gracias, señor presidente. Vengo de Kenia y soy un miembro del Parlamento y de la Asamblea General de mi país. Quisiera agradecerle por la organización de esta asamblea y por haber permitido que se discuta este tema tan importante. Quiero hacer un comentario sobre la adaptación y la reducción de riesgos. Respecto a la adaptación, me queda claro de la literatura que la adaptación es algo que debemos de tomar muy en serio, especialmente nosotros en los países en vías de desarrollo, en donde el cambio climático ha impactado de manera muy importante nuestra seguridad alimentaria. Esta adaptación debería de recibir una prioridad tal como la requiere en cuanto se refiere a la seguridad alimentaria. En esta área necesitamos trascender e incluir a otros sectores en términos de la garantía alimentaria. Creo que como parte de las medidas que tenemos que ver otras tecnologías que han surgido, como las biotecnologías, que nos pueden permitir enfrentar temas de escasez de agua, en términos de sequías, en términos de la garantía o seguridad alimentaria. Señor presidente, la reducción de desastres requiere toda la información de alertas. Nuevamente, es un área donde, de acuerdo con nuestra legislación, tenemos que tener un sistema de alarma temprano para que nos permite tener información sobre alarmas de desastres que pudieran atacarnos, para poder manejarnos y defendernos de estos desastres en la medida posible. Como países, debido a nuestro proceso de presupuestos, tener un fondo para el manejo de desastres, para que cuando nos afecten, nos peguen, no tengamos que pedir ayuda a nuestros socios y que podamos hacer movimientos rápidos para salvar a nuestra gente. Finalmente, señor presidente, yo quisiera saber de usted que tiene en Bangladesh una población de 150 millones, ¿cómo se aseguran de tener alimentos en vista de que cada vez hay más sequías, más inundaciones en estas áreas? ¿Cómo manejan ustedes estos temas relacionados con la seguridad alimentaria? El presidente reconoce al delegado de las Filipinas. Le cede la palabra.
Gracias, señor presidente. En las Filipinas compartimos las experiencias de otros países del Asia-Pacífico respecto al cambio climático. Quisiera yo compartir lo siguiente. Es crucial para nosotros el contar con información sobre datos empíricos, científicos, de tal manera que podamos planear mejor nuestras políticas legislativas y la asignación de los presupuestos. Y muchas gracias por haber invitado a científicos y expertos para que compartan su información con nosotros. De esta manera, estos conocimientos se puedan traducir a mejores prácticas en nuestros países. En segundo lugar, en relación con las instituciones, creo que es crítico que participemos con los gobiernos nacionales y locales y la sociedad civil para elaborar y ser coherentes en todos los aspectos relacionados con el cambio climático, para que cuando planeemos nuestra infraestructura, nuestra asignación presupuestaria, todos estén incorporados y se han tomado en cuenta los cambios climatológicos, igual en cuanto a la inversión de nuestros gobiernos y del sector privado, que esté bien fundamentado. Yo también quiero hablar del seguro alimentario. Y en mi país tenemos esta práctica de los programas de microseguros que dan pagos automáticos para la población, familias o personas que han sido víctimas de desastres naturales, de tal manera que hemos analizado el seguro nacional para los desastres. Quisiera yo saber su opinión, señor presidente. Bueno, le agradezco a la delegada de las Filipinas. Yo creo que esto habla de la necesidad de construir la capacidad de nuestros propios países para el manejo de los desastres naturales. En base a la experiencia de los Estados Federados de Micronesia, tenemos capacidad limitada, pero dependemos de la ayuda de las agencias internacionales cuando tenemos estos desastres, cuando nos vemos afectados, especialmente las pequeñas islas, y estamos implantando también el tipo de mecanismos que nos puedan ayudar a enfrentar directamente estos desastres naturales. Gracias por sus aportaciones, por sus contribuciones. Ahora el presidente quiere dar la palabra al delegado de los Estados Federados de Micronesia. Gracias, señor presidente. Esta mañana nos dijo uno de los presentadores, habló de la legislación y del cambio climático en Micronesia. Quisiera yo compartir algunas experiencias o evoluciones que hemos tenido en Micronesia, incluyendo la promulgación de legislación. Pero si me lo permiten, señor presidente, me da mucho gusto participar en este evento de la cumbre de Globe. Es el segundo evento de Globe en el cual participo este año. La primera vez fue en Washington, D.C., para la promulgación y el conocimiento del reporte mundial. Estando ahí, la delegación de Micronesia estaba muy contenta y sorprendida agradablemente cuando nos dijeron los representantes en Washington que Micronesia era uno de los pocos países que tenía estas mejores prácticas en cuanto a legislación de cambio climático se refiere. Apelamos ante el Banco Mundial y compartimos con el público algo muy similar a lo que yo voy a hacer hoy. No voy a entrar en detalles, pero
En Micronesia tenemos una característica muy sencilla que se inició con la premisa que Micronesia como país tiene muy bajas emisiones de carbono. Por lo tanto, en cuanto a nuestra legislación se refiere, nos concentramos en la adaptación. Por supuesto que como país activamente estamos en una negociación nacional para demandar educación en la reducción de emisiones de nuestros países y socios amigos y países. En términos de la legislación tenemos una tarea relativamente más fácil, como traducir estos aspectos de mitigación en ley. Lo hacemos apelando a nuestra rama ejecutiva. Ahora todos sabemos cuáles son los problemas que tenemos en el subsuelo. Al igual que otros países, estamos tratando de adaptar el terreno que nos queda para garantizar la situación alimentaria, traer abasto de agua y controlar la migración debido a las leyes de hábitat, prepararnos para los diferentes cambios climáticos y, como se mencionó, señor presidente, minimizar la destrucción de la capa del ozono, minimizando las emisiones de HFCC. Esto en la lista, en la isla lo podemos ver, pero ¿cómo vamos a hacerlo sistemático? Le pedimos a la rama ejecutiva que prepare una política y le diría al Parlamento lo que pretendían hacer sobre los problemas mencionados. Se hizo a través de las agencias regionales e internacionales. Prepararon un documento sobre el cambio climático y el prepararse para los desastres naturales. Nuestro personal participó en la redacción y los comentarios. Se quería que este documento fuera algo que se pudiera implantar. Queríamos empezar desde pequeño, un tamaño pequeño. No necesitamos impresionar a nadie con un documento masivo que permanecería en los anaqueles. Queríamos algo que el Ejecutivo pudiera implantar fácilmente y que tuviera todas las ideas correctas. Luego eso, convertirlo en la ley. La rama legislativa vio cuáles eran las obligaciones que tenían los diferentes departamentos, así como el gobierno. Como incentivo, mencionamos que el Ejecutivo debería de asignar un presupuesto para manejar las actividades relacionadas con el cambio climático. El resultado fue sencillo y se definió como un marco flexible y amistoso para la expansión. Como primer paso, queríamos prohibir la importación de HFCC. Le pido al caballero que termine rápido, puesto que se nos está acabando el tiempo. Podemos decir que la legislación ha energizado el debate del cambio climático y le ha dado al país una sensación de posibilidad. Eso es lo que nosotros esperamos, que nuestro pequeño país contribuya en su forma pequeña para poder atender este problema del cambio climático. Muchas gracias al delegado de Micronesia. Sí, muchas gracias. Siento que hemos tenido que apresurarnos tanto, ¿verdad? Apresurar tanto a nuestros distinguidos delegados, pero tenemos poco tiempo. Permítanme solo decir y concluir esta sesión. Ha sido breve, pero tenemos ya una buena idea de las experiencias de los países que podemos compartir entre nosotros. El primer punto que debemos entender cuando estamos hablando de adaptación y riesgo de desastres es que este es un reto relacionado con la manera en que el clima está cambiando. Si vemos, por ejemplo, el último informe IPCC, vemos allí un patrón meteorológico
público totalmente diferente. En el caso de Bangladesh, por ejemplo, hemos hablado de alta frecuencia, bajo impacto. Por ejemplo, las inundaciones que se dan todos los años, pero el impacto sería limitado. Pero luego tenemos lo que conocemos como baja frecuencia, alto impacto, quizá un tsunami o un maremoto. Y entonces tenemos que ver esencialmente lo que decía alta frecuencia y alto impacto. Por ende, tenemos tiempos o temperatura extrema y entonces tenemos que adaptarnos. Las tendencias del pasado no son indicación de lo que el futuro nos depara. ¿Cómo tratamos de prepararnos entonces para lo totalmente inesperado? Por tanto, lo que estamos viendo en todo esto es adaptación y también reducción de riesgo de desastre. Todo esto tiene sus límites. Uno no puede continuar adaptándose indefinidamente. No puede construir la resiliencia a la capacidad óptima. Y entonces la mitigación es, a fin de cuentas, el mejor tipo de adaptación. Pero también tenemos que recordar que debido a los gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera, incluso si reducimos todo eso, se necesitarán 20, 25 años para tener el impacto de estas reducciones. Es un enorme reto. Kenia preguntó algo sobre Bangladesh y cómo manejamos la seguridad alimentaria. Es una pregunta muy interesante. Menciono, por ejemplo, algo que ya dije. La inclusión es importante, es muy importante. Tenemos una alza en el nivel del mar, el agua salada llega a las cosechas, a los cultivos, lo cual afecta a nuestra seguridad alimentaria. En Bangladesh tenemos un cultivo resistente a agua salina y también esto obviamente tiene que ver con una reducción de riesgo, puesto que nos da seguridad alimentaria. Hemos hablado también lo que está pasando en Himalayas. Los glaciales se están derritiendo. Si los glaciales se derriten, tendremos más inundación en Bangladesh y en todos los países que le siguen. ¿Qué estamos tratando de hacer? Es decir, de hacer los ríos más profundos de nivel de dragados que estamos haciendo para profundizar los ríos y salvaguardar nuestra agua. Filipinas dijo algo muy importante sobre la información. Si Bangladesh conoce entonces cómo los glaciales se derriten en Himalayas, nosotros nos podemos preparar para inundaciones en Bangladesh. Compartir información, entonces tener esta cooperación también transfronterizamente es importante. ¿Qué podemos decir del papel del sector privado? Si vemos las inversiones en los próximos 20 a 25 años, 80% de la inversión del mundo se hará por parte de la iniciativa privada. ¿Cómo podemos hacer la iniciativa privada? Entender los riesgos que ya enfrentamos. Esto es sumamente importante. Pienso que si lo podemos hacer, entonces avanzaremos mucho. También la cuestión de los seguros. Estuve hablando con alguien hace unos momentos en una de estas conferencias sobre adaptación a cambio climático y me dijeron, mira, de vez en cuando tenemos sequías en África, pero la empresa de seguros lo sabe de antemano y sabe que habrá una sequía el próximo año. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros como elaboradores de políticas, como legisladores, aprovechar ese conocimiento para tratar de prepararnos por anticipado? Esa es la importancia de la resiliencia, la importancia de desarrollar nuestra capacidad de tal manera que todo lo que vayamos a enfrentar lo podamos realmente enfrentar de la mejor manera. Y concluyo con lo que Andrea dijo. La legislación solamente es buena si es práctica, si se puede instrumentar, si las personas están apoyando esta legislación y se involucran en el proceso. Solo en ese momento será eficaz la legislación. Si no, pues tenemos palabras muy bonitas en el aire, en el vacío, tendremos cosas sobre el papel, pero no tendrá ningún impacto, no el impacto que estamos buscando. Quisiera ahora concluir y agradecerles a ustedes por su atención. Sé que ya estamos por irnos a comer. Este es uno de los retos más importantes, la adaptación, la reducción de riesgos de desastres y desarrollo sustentable. Cuanto más los vemos como algo que se está reforzando mutuamente, mejor papel tendremos como legisladores y congresistas. Le agradezco a GLOB por hacer posible este evento. Ha sido muy breve, pero pienso que hemos tratado de transmitirles un espectro de experiencias de los países que les permita, cuando regresen a su nación, que ustedes aprendan de las lecciones de otros países y vean cómo los pueden aplicar en su propio contexto. Les agradezco a todos, a nombre personal de mi copresidente y también de nuestra colega que se encuentra con nosotros en el podio. Muchas gracias y muy buen provecho.